cuando yo ahora le voy a ir agregando dificultades a esto. ¿Cuál es la dificultad que le voy a agregar? Y yo ahora quiero ponerle un signo más, un signo menos. ¿Por qué? Y porque en algún momento voy a tener que restar o voy a tener que dividir. La división es nada más que una resta consecutiva. Entonces, vamos a ver que tenemos un montón. De las que vamos a utilizar, hay tres formas básicas de escribir el signo en un número. A uno lo vamos a llamar magnitud y signo, a otro lo vamos a llamar complementos y a otro lo vamos a llamar notación excedida. Por ejemplo, los números de complemento a 1 los usan permanentemente. En este momento estamos usando ese tipo de números para que la máquina, la computadora con que ustedes me están recibiendo, sepa si la información que les estoy mandando no les estoy mandando es correcta. Trato de irme siempre a hacer algún tipo de ejemplo práctico para que vean dónde está la existencia de esto. Cuando ustedes dijimos que teníamos una fuente y teníamos un sumidero. Por acá tengo algún tipo de medio de transmisión. Ese medio de transmisión puede ser un cable, puede ser Wi-Fi, puede ser una onda electromagnética, puede ser cualquier cosa, pero desde alguna forma algo que me une la fuente con el sumidero. Acá hay otro que quiere entrar. Entonces, cuando yo genero una señal o leo una señal en mi equipo, en mi fuente, la fuente, mediante un equipo particular, va a generar una trama de bits que es similar a la señal. A esa trama de bits le van a agregar siempre un campo, un campito, 4 bytes, 32 bits, con un código de redundancia cíclica, código de errores, que me va a permitir descubrir si hay errores en la transmisión de la información. Esto va a viajar, se va a recibir en el sumidero, y lo primero que va a hacer el sumidero es verificar mediante este algoritmo que acá existan o no existan errores. Si no existen errores, lo va a traducir y voy a tener la señal original. Esos son códigos de redundancia, es decir, en la información digital, como yo la estoy transmitiendo a cualquier lado, necesito tener alguna forma de detectar si hay errores o no hay errores en la transmisión de la información. Eso lo hace en forma automática el sistema, lo van a ver más adelante cuando vean la parte de redes, de un par de años. Y eso va a utilizar permanentemente esa forma que dijimos, donde estoy, va a utilizar en forma permanente esta forma de escritura, complemento a 1. Entonces veamos de qué se trata cada uno. Magnitud y signo. En magnitud y signo vamos a utilizar, como vimos, una palabra básica de 8 bits, a eso lo llamamos bytes. Y recuerden, las memorias o los archivos se manejan en bytes, mientras que las velocidades de transmisión se manejan en bits por segundo. Entonces, para mí, un byte es igual a 8 bits. Y la velocidad con que se transmite esto a través de los se trabaja en bits por segundo. Por ejemplo, cuando ustedes compran una conexión de internet, le dicen, me dieron una conexión de 10 megas. Sí, te dieron una conexión de 10 megabits por segundo. Lo cual no significa que vos, cuando querés descargar un archivo que tenga 10 megabytes, en realidad vas a tardar 8 segundos, porque es decir, una cosa es la velocidad y otra cosa es el tamaño del archivo. Los tamaños de los archivos los trabajamos en bytes. Por ahora, un byte para nosotros son 8 bits, y la velocidad que transmitimos esa información la trabajamos en bits por segundo.
Entonces, la forma más simple se llama magnitud y signo. ¿Qué es magnitud y signo? Bueno, digamos que vamos a utilizar el primer bit para darle signo. Si el primer bit es un 0, es positivo. Si el primer bit es un 1, es negativo. Y acá vamos a tener, como vemos, 7 bits para poder mandar información. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que tengo dos ceros, un 0 positivo y un 0 negativo. Con este puedo representar 255 números, no son 256 porque está duplicado está duplicado el 0. Nosotros nos molesta mucho perder lugares, es decir, nos molesta mucho tener dos ceros. Entonces, es tal vez lo más simple de hacer, es lo que menos se utiliza. Lo que más vamos a utilizar es el siguiente, el complemento a 1. ¿Qué es el complemento a 1? Los números positivos siguen siendo los mismos, no hay ningún inconveniente. Voy a tener el 1 como 001, el 2 como 010, el 3 como 001. Tendré dos ceros, voy a tener el 000, pero para obtener el negativo de un número lo voy a tener que complementar. ¿Qué es complementar? Es invertir. Si tengo un 0, voy a escribir un 1. Si tengo un 1, voy a escribir un 0. Entonces, el 0 negativo va a ser la inversa del 0 positivo. El 0 positivo será 000, el 0 negativo será 111. Si el 1 es 001, el 1 negativo es 110. 110. El 2 es 010, el 2 negativo es 101. Si el 3 es 011, el 3 negativo será el 100. Es decir, para obtener el negativo de un número, lo que hacemos es lo complementamos. ¿Por qué? Porque para nosotros electrónicamente es muy fácil hacer el complemento de un número. Lo que voy a utilizar es una compuerta que se denomina NOT. La compuerta de NOT tiene una entrada y una salida. Si la entrada pongo un 0, a la salida tengo un 1. Si la entrada tengo un 1, a la salida tengo un 0. ¿Cuál es la enorme ventaja de complementar un bit? La ventaja de complementar un bit es que con esta forma de numerar puedo empezar a hacer algunas formulaciones matemáticas. Yo puedo sumar y restar los complementos, y si sumo un número complementado positivo con un número complementado negativo, lo que estoy haciendo es una resta. El único problema que voy a tener con esto es decir, que voy a tener una doble representación del 0, tendré un 0 positivo y un 0 negativo, y como dijimos, nos molesta mucho perder algún lugar de memoria, pero puedo hacer con vamos a ver, operaciones matemáticas sin ningún tipo de inconveniente. Tiene un rango simétrico. Con estos números puedo escribir desde el más 127 hasta el menos 127. Y como dijimos, me va a permitir operar aritméticamente. Vamos a ver, por ahora acéptenlo, vamos a ver cómo hacemos. Este es el primer sistema de numeración, nació allá en el siglo pasado. Nació cuando nació Internet. Es el sistema de numeración que se utiliza para hacer las cuentas de esos bloques que yo le decía, que me permiten verificar si tengo o no tengo un error en la transmisión de la información. Ojo, me van a decir si tengo un error o no tengo un error. No me van a corregir el error. Para eso hay otros mecanismos dentro de una computadora que me van a permitir, lo que voy a tener que hacer es pedir la retransmisión de la información, y la retransmisión de la información le van a pasar el mismo código, y si está bien la aceptamos, y si no, pedimos nuevamente la retransmisión. Eso sucede permanentemente en los sistemas. Lo que pasa es que a la velocidad que trabajan
para nosotros pasa totalmente desapercibido. Acuérdense que el ser humano trabaja con órdenes de magnitud del segundo, mientras que las computadoras trabajan con órdenes de magnitud del nanosegundo. Nanosegundo es 10 a la menos 9. Entonces, para nosotros ese tipo de correcciones van a ser transparentes. La va a hacer la máquina en forma automática, pero lo que hizo la máquina fue verificar que la información era correcta. Si no era correcta, pedirla de vuelta y pedirla tantas veces hasta que le llegue la información correcta, y cuando es correcta, la presenta. Este sistema, complemento a 1, fue el primer sistema que se utilizó cuando nació Internet. Todavía es bastante común, todavía es muy común. Ustedes, cuando hacen un programa, pueden hacer su comprobación de que la información que están trabajando es correcta. Se hace con complemento a 1. Mucha de la información que se guarda en los discos rígidos, de acuerdo al tipo de récord y al algoritmo que estén utilizando, utilizan complemento a 1, así que la máquina lo está haciendo permanente o lo está usando permanentemente. El único problema, insisto, es que tengo 2 representaciones del 0. Por lo cual, entra más gente. Disculpa, una pregunta sobre eso. Sí. ¿Cómo sé diferenciar un 0 negativo de un 7? O sea, el 1, 1, 1. No te escuché, perdón. Disculpa, me hablaba más fuerte, dale. ¿Cómo hago para diferenciar el 0 negativo del 7? Porque el 0 negativo está porque estás representado diciendo como estoy utilizando complemento a 1. Es decir, porque en el complemento a 1 en el complemento a 1 ya no existe ese 7. Vas a tener un 7 positivo y un 7 negativo. Pero ya no vas a tener el mismo número. Vos vas a tener, yo acá los puse con números, para vos el 1, 1, 1 ya no es 7, es menos 3. El 1, 1, 1 acá en complemento a 1 es 0 negativo, ya no es 7. No existe el 7 cuando utilizás 3 bits en complemento a 1. Entonces lo descarta directamente. Cuando vos decís estoy utilizando complemento a 1, utilizas otro tipo de programación. El 1, 1, 1 ya no es 7 para tu computadora. No sé si se ve. Sí, yo vi. Acuérdate, acá tenés que, viste, acá somos muy dinámicos, saltamos de una a otra. Si vos decís estoy escribiendo en octal te va a aceptar el 1, 1, 1 como si fuera un 7. Pero si vos decís estoy escribiendo en complemento a 1, el 7 va a ser 0, 0, 0, 0, 1, 1. Es decir, vas a tener que poner otro número más, porque ahora con 3 bits puedes utilizar nada más que 3 números positivos y te aparecen 3 números negativos. Con la fórmula anterior, con el octal, vos no tenías forma, en su forma simple, no tenías forma de escribir números negativos. Acá vas a tener formas de escribir números negativos, pero vas a perder números. Es decir, siempre tenés la misma cantidad de posiciones, 8. Nada más que ahora las subdividimos entre positivos y negativos. ¿Ok? Ok. Profe, antes de que sigas. Dale, estamos. Todas las preguntas, escúchenme, todas las preguntas las tenemos que tratar de solucionar ahora. Ustedes tienen que ser inmisericordes conmigo. Es decir, no me tienen que tener misericordia. Si ven un tema, un problema, lo paramos y lo solucionamos. Porque yo después, cuando les tome examen, voy a ser inmisericordia con ustedes. Entonces, tratemos de ser justos. Y acá lo único importante es que, como dijimos antes, ¿dónde estaba? Estoy perdiendo las... Ahí está. Lo importante es que nos tomamos todo el tiempo que sea necesario. Así que no hay pregunta que no valga. Dale. ¿Cuál es la desventaja del complemento 1 a 1? Porque no lo entendí bien. La desventaja del complemento a 1 es que tenés 2 posiciones para el 0. Tenés un 0 positivo y un 0 negativo. Y eso significa que estás perdiendo una alocación de memoria. Vos con 8 bits
estás malgastando un 0. Es decir, bueno, bien, sí, bueno, pero cuando estás haciendo muchos miles de millones de ecuaciones, ya no hay memoria que te alcance. Entonces, si yo ahorro un poco de memoria, a la larga trabajo con mayor velocidad y soy más eficiente. Ese es el problema con el complemento A1, que tenés dos posiciones para el 0. Listo, muchísimas gracias. ¿Está? Profe, otra pregunta. ¿El complemento Sí. 1 sirve tanto para números de 3 dígitos como para 4, como para 5? A ver, no, hablame un poquito más alto. ¿El complemento A1 sirve solamente para 3 dígitos o sirve también para más, No, para 4 sirve dígitos? para los dígitos que quieras. No, yo le Ok, puse ok. 3 para no complicar la mano. Si utilizamos 8, 16 o 64, de acuerdo al tamaño de palabra. Este es un ejemplo muy básico, porque si meto acá más posiciones, lo más probable es que nos compliquemos. Si le meto un 0 más, van a ser 16. Trabajemos con esto. No, sirve para cualquiera. Lo único que tienen que acordarse es, los positivos no varían. Los negativos se hacen complementando los positivos. Entonces, los números negativos que voy a tener son muy diferentes de los que vimos antes. Pero no me calienta, porque la máquina sabe que está usando un complemento 1 y la máquina va a entender, va a tener una tabla y los va a poder traducir. ¿Estamos? ¿Ha entendido más Sí, o menos listo, esto? listo. Sí, sí, sí. Cri, 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 cri. Yo no les avisé, pero yo soy bastante sordo, sordo laboral, es decir, por razones laborales alguna vez he perdido parte de la audición, así que háblenme fuerte porque cuando estamos en clase es peor, no se preocupen. Entonces, dijimos que es muy... ¿Por qué usamos? Y porque es muy fácil para nosotros complementar un número. A ese número lo mandamos a una compuerta y la compuerta lo invierte automáticamente. Entonces, si yo quiero tener el negativo de un número, lo único que tengo que hacer es hacer un circuito muy simple. Yo podría hacer este circuito. Podría tener la memoria. El número que tengo lo tengo acá en la memoria. Y que puedo tener dos salidas, el positivo y negativo. ¿Cómo? Y la memoria la mando a... Voy a tener una llave con dos posiciones. Acá tengo el negativo. Profe, hay un chico que está esperando que lo acepte. Sí, ahí está. Listo. Entonces, a ver, no, déjame un segundito. Ahí está. Entonces, yo voy a tener esto. Profesor, una Déjame pregunta. dibujar el circuito un segundito. Fíjense lo siguiente. Yo voy a tener algo que sea un negador y algo que no sea un negador. Y acá una llave. Si paso por acá, tengo el número que tengo almacenado acá negado. Si paso por acá, voy a tener el número positivo. Entonces, esto es un circuito muy simple que me permite tener el positivo o el negativo de un número. Por eso se usa, porque es fácil de hacer, porque es simple, porque no requiere demasiado. Entonces, como vimos, lo que vamos a utilizar es esta compuerta y mediante esa compuerta, dado un número que tenga almacenado en la memoria, voy a poder obtener o el positivo o el negativo de ese número. Y me va a permitir, porque es una de las enormes ventajas que me permite el sistema, hacer sumas y restas. Y una resta va a ser la suma entre un número positivo y un número negativo. Negativo todo en complemento a 1. Reitero que el único problema que tenemos acá, el único problema que nos molesta, es que tenemos dos posiciones para el 0. La ventaja que tenemos que tiene un rango simétrico. Los números que yo puedo escribir en una palabra de 8 bits van del 127 positivo al 127 negativo. Y que me va a permitir operar
aritméticamente. Ahora lo único que tengo que hacer es sumar, ¿eh? Y la suma se va a transformar en una resta cuando yo a uno de los dos números que estoy sumando lo complemento. El problema es, como dijimos antes, que complementamos que complemento a 1 las dos posiciones, para lo cual aparece el complemento a 2. ¿Qué es el complemento a 1? El complemento a 1, el complemento a 2 es el complemento a 1 más 1. Fíjese que acá les pongo que el 12 es 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Si a esto le aplicamos la fórmula de valor, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 3, 8, más 2 a la 2, 4, 12. Si yo complemento este número, me va a quedar que el menos 12 es 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Si yo ahora a este número que hice, el 12, le sumo un 1, lo transformo en un número diferente, el 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Este es el número, es el complemento a 2 de este número. Ah, listo. Hicimos un lío bárbaro. ¿Para qué queremos el complemento a 2? Ah, porque ahora con el complemento a 2 vamos a tener una sola posición de 0. No sobre doble representación de 0 y también me permite operar automáticamente. Con lo cual, obtengo la mejor posición de todo. Es decir, no pierdo esta posición. No pierdo esta posición. Y en realidad lo que voy a poder tener es un número más negativo. Este sistema ya no es simétrico como el otro, no es simétrico que el otro iba de 127 a menos 100, podía representar del menos 127 del más 127 al menos 127 cuando estoy utilizando 8 bits, sino que en este voy a utilizar del 127 positivo al menos 128. No es simétrico la escritura de estos números, pero me permite utilizar una posición más. No tengo que utilizar dos ceros, doble representación del cero. Esta es la gran ventaja que tiene. Y también me permite operar matemáticamente con este sistema. Es decir, cuando yo quiero sumar y restar, voy a utilizar el mismo circuito que utilicé antes. Le tendré que sumar un 1, tendré que agregar algo más por ahí, pero básicamente me va a permitir hacer sumas. Y con este sistema, una resta es una suma de un número positivo más un número complementado. Acuérdense que la multiplicación es una sucesión de sumas, la división es una sucesión de restas. Entonces ahora ya con esto podemos empezar a entrever que yo puedo trabajar matemáticamente. Ya puedo sumar, restar, multiplicar y dividir. Y un programa de computadora se basa en eso, en una enorme cantidad de operaciones matemáticas. La máquina lo único que puede hacer bien es operaciones matemáticas y manejar las memorias, manejar los lugares de la memoria. Vamos a ver de a poquito cómo va esto. Pero está claro por qué estoy utilizando complemento a 1 y complemento a 2. Complemento a 1 lo estoy utilizando porque ya me permite sumar y restar en forma directa. Complemento a 2, aparte de permitirme sumar y restar en forma directa, lo que me va a permitir es aprovechar mejor la memoria de la computadora. Y la memoria en una computadora es lo que siempre nos hace falta. Por ahí alguien asimiló a la memoria como un ropero. Si yo tengo un ropero chiquito, un placar chiquito, puedo meter poca ropa. A medida que agrando el placar, meto más ropa. Cuando meto más ropa, siempre me falta placar. Entonces, lo mismo sucede con las memorias. Cuando tengo memoria, tengo mucha memoria, puedo generar programas mucho más potentes, puedo utilizar programas que me permitan tener multimedia, esto que estamos usando ahora. Pero una vez que tengo multimedia, necesito más memoria. Y una vez que tengo más memoria, quiero más multimedia. Esto trabaja así.
en este punto muy básico que estamos hablando nosotros ahora, vamos a utilizar el complemento A2 porque nos va a permitir optimizar el uso de la memoria, optimizarlo un poco más. Yo les dije que el complemento A1 se utilizaba, ustedes lo utilizan permanentemente, lo estamos utilizando en este momento, en esta transmisión, pero porque estos programas que estamos haciendo ya tienen los programas básicos. El modelo de comunicación se llama TCP/IP, y esos programas fueron escritos muchos años atrás, cuando todavía no existía el complemento A2. Complemento A2 se popularizó. Es común cuando ustedes escriban un programa, les va a pasar que quieran hacer un código de detección de errores, y para eso van a utilizar complemento A2, porque, reitero, van a aprovechar un poquito mejor la memoria. Hay otro sistema que se llama representación excedida o desplazada para escribir números. Y esto es más o menos de esta forma. A ver. Si yo lo voy a tratar de hacer gráficamente porque es más simple. Yo tengo la sucesión de números. Estoy hablando, por ejemplo, acá tengo el número 258, o 157, vamos a poner. Y acá tengo el número 0. Esto será una palabra de todos ceros, esta será una palabra de todos unos. Entonces, yo sé que el 0 es este, y este es el positivo. En este caso son todos positivos. Entonces un día me voy a levantar, voy a tomar los mates y voy a decir, no, yo lo que voy a hacer es, ahora mi 0 lo voy a poner acá. Y estos números para acá van a ser negativos, y estos números para acá van a ser positivos. ¿Por qué? Y porque me conviene más cuando después programe a otras cosas. Entonces, eso es el concepto muy simple de la representación excedida. Corro el valor del 0. Y reitero, cuando yo digo que estoy trabajando con representación excedida, la que se va a dar cuenta que existe la representación excedida es el programa de la computadora. Entonces, al correr el 0, tengo que decir cuánto lo corro. Y cuando lo corro voy a denominar que lo corro con un determinado exceso. ¿Qué es el exceso? ¿Cuánto corrí el 0 que estoy utilizando ahora del 0 real, del 0 que escribo, el 00000? Y ahí les puse dos ejemplos, ahí hay un par de ejemplos. Si yo ahora quiero escribir menos 1, este puedo decir que es el menos 12 y este puedo decir que es el más 12. Entonces, cuando escribo, ¿cuáles van a ser estos nuevos números? Estos nuevos números van a ser relativamente simples. Lo único que voy a tener que saber es cuánto moví. En este caso puse el ejemplo, lo muevo 128 números y lo mando a 127. Entonces, lo que tendré que sumar es lo que corría al 0 con el número que quiero representar. Entonces, ahora el 12 lo voy a representar como 140. Y al menos 12 lo voy a representar como 116. No cambió nada. Lo único que hicimos fue una forma diferente de escribir los números. Y ahora voy a tener positivos y negativos, 12 y menos 12, nada más que a este 12 lo voy a tener que escribir como 140 y a este menos 12 lo voy a tener que escribir como 116. ¿Lo voy a tener que escribir? No, lo va a escribir la computadora. La computadora va a utilizar esta forma para escribir números positivos y negativos. Y denme 2 minutitos porque les explico para qué nos va a servir esto después. Entonces, lo que vimos fue que yo tengo para escribir el signo en números de punto fijo, es decir, tienen una cantidad fija de lugares, sé dónde está la coma, voy a tener magnitud y signo. Magnitud y signo voy a utilizar el primer bit para darle el signo, 0 si es positivo,
1 si es negativo, voy a obtener los complementos a 1, a 2, a 9, a lo que sea. El complemento va a ser, los números positivos van a seguir siendo iguales, los números negativos va a ser el complemento de ese número, es decir, la inversa. Y voy a tener notación excedida. ¿Qué es notación excedida? Y bueno, corro el 0. Y yo sé que lo corrí el 0, la máquina sabe que corrí el 0, todo el mundo sabe que corrimos el 0, y nos va a permitir escribir esto con un poco más de facilidad. ¿Estamos? Profe, yo no Dale. el complemento a 2, ¿cómo me doy cuenta dónde tengo que poner el 1 y el 0? O sea, Porque cambiarlo. vos es lo mismo que cuando escribís el binario, octavo, hexadecimal. Vos vas a tener que decir en qué estás escribiendo. Lo primero que vas a hacer es decirle a la computadora, yo estoy escribiendo en complemento a 2. O lo primero que le vas a tener que decir a la computadora, o la computadora te va a pedir, no, escribime todo en hexadecimal. Si la computadora no piensa, vos vas a tener que darle todos los datos. Entonces, si le das un número, le tenés que decir, o cuando escribís un programa, vos estas cosas no las vas a mezclar normalmente. Entonces, cuando la computadora te va a pedir que escribas un número, y te lo va a aceptar en complemento a 1, complemento a 2, complemento a 9, complemento a lo que sea. Sí, ¿Está? sí. Sí, sí. Se puede hacer complemento a 9, protohistoria de la Argentina, hace muchos años atrás, cuando recién aparecían las computadoras, una compañía argentina que hace neumáticos, FATE, tenía una división de electrónica y sacó la primera calculadora digital argentina. Esto allá, qué sé yo, por la década del 70, 80, del siglo pasado. Estábamos en los pininos, en los inicios de la computación a nivel masivo. Utilizaba un sistema de escritura llamado polaca, es decir, bastante complicado, un sistema de escritura bastante técnica, pero una calculadora de mano bastante rápida, muy eficiente, y utilizaba en ese caso complemento a 9. Reitero, los que usamos en la actualidad es complemento a 1 en aquellos programas que fueron escritos hace mucho tiempo y sirven, funcionan y se sigue utilizando. Y complemento a 2 se utiliza más ahora cuando ustedes escriben un programa y necesitan hacer algún tipo de código, corrección de errores o detección de errores o lo que sea. Esta magnitud y signo la vamos a usar poco. Esto, complemento y notación excedida, la vamos a usar, como vamos a ver, bastante. ¿Preguntas hasta acá? Justamente donde habías dejado antes. La suma de complemento a 1 a complemento a 2, que sería que se le suma un 1. Sí, Eso no entendí cómo pasa de uno a otro, ¿no? claro. Vamos a ver. A ver. Yo tengo un número, por ejemplo, voy a escribir en binario el 1. Yo sé que el 1 es igual a 0, 0, 1. Ya lo aceptamos directamente. Entonces, este es el número 1 y lo que quiero hacer es el complemento a 1. 1, complemento a 1. Lo voy a escribir así. ¿Cuál es el complemento a 1 de 1? Y como dijimos, el complemento va a ser el número negativo, el menos 1, y lo que voy a tener que hacer es complementar los números el número positivo que tengo. Entonces, el menos 1 para mí va a ser 1, 1, 0. Reitero, entre este número y este número, lo único que hice, le pasé una función not. La función not se dibuja así. Cualquier cosa que ustedes vean así dibujado, para nosotros va a ser un amplificador, algo que amplifica el número, algo que te lo permite trabajar. Y si yo a esto le agrego un redondelito adelante, es un amplificador que niega, es un negador.
es este punto y es lo que me va a permitir pasar de esto a esto. Entonces, el menos 1 escrito en complemento a 1 es el 1, 1, 0. Si yo quiero escribir el menos 1 en complemento a 2, lo que voy a tener que hacer es a este número sumarle un 1. Entonces le voy a tener que sumar 1. Y esto me va a dar 1, 1, 1. Esto es menos 1 en complemento a 2. Esto es menos 1 en complemento a 1. Y reitero, cuando hagamos las cuentas o hagamos lo que tengamos que hacer, diremos, estoy escribiendo en complemento a 1 o estoy escribiendo en complemento a 2, porque las diferencias van a ser notables, porque las diferencias van a ser que el número es diferente. No sé si está ahí, está entendible. Sí, ahí entendí mejor. Muchas gracias. Okay. Que sí, ahí entendí mejor. O sea que para poder hacer el complemento a 2 tenés que tener el complemento a 1 también. Exacto. Primero tenés que hacer el complemento a 1, que es muy fácil de hacer porque es negar. Y a lo sumo, si que le querés sumar 1, vas a tener que utilizar un poquito más de equipamiento electrónico para sumarle un 1. Pero para hacer un complemento a 2, primero tenés que hallar el complemento a 1. Complementar entonces sería encontrar el negativo o el positivo del número. Perdón, encontrar el número que querés hacerlo negativo. Los positivos se mantienen, mientras que los negativos no se mantienen. Fíjate acá que yo tengo el número en binario, el número escrito en magnitud y signo, el número complementado a 1 y el número complementado a 2. Acá los positivos no se modifican. Los negativos sí se modifican, porque el 001 positivo va a ser el 1, 1, 0 negativo en complemento a 1. Y si le sumas 1 acá, te va a quedar 1, 1, 1. ¿Ok? Listo. Reitero que lo que nos interesa es entender para qué utilizo esto. Porque esto lo va a hacer la máquina. Pero me interesa saber qué va a utilizar la máquina para resolver los cálculos que le estoy pidiendo que resuelva. Y recordemos de lo de la representación de excedido desplazada, que yo lo que hago es, se me ocurre, porque se me ocurrió ese día a la mañana, después de tomar un par de mates, es que mi nuevo 0 va a estar desplazado. Es decir, ahora lo que era 0 no va a significar 0, va a significar menos 128, y lo que antes era 127 ahora va a ser mi nuevo 0. ¿Por qué? Y porque con un byte, sin preocuparme con qué tipo de números estoy escribiendo, voy a tener números positivos y negativos. ¿Ok?